この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Hola, en este video les voy a explicar cómo determinar qué elementos químicos componen a las moléculas y además cuántos átomos de cada elemento hay en una molécula. Para eso nos vamos a fijar en dos cosas. Una, obviamente, en las fórmulas químicas de los elementos, como por ejemplo esto, que es una fórmula química, y esto, que es una fórmula química. Eso es lo primero que tenemos que observar. Y lo segundo van a ser las letras que aparezcan en las fórmulas químicas, porque esas letras nos van a indicar los símbolos de los elementos químicos. Recordemos que los símbolos químicos se representan con una o con dos letras. Si es una sola letra, esa va a ser mayúscula. Siempre va a ser mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos la H mayúscula, que sabemos que es del hidrógeno. Por ejemplo, aquí está la I mayúscula, que corresponde al yodo, etc. Y también pueden haber símbolos químicos con dos letras. Y cuando sea ese el caso, la primera va a ser mayúscula y la segunda va a ser siempre minúscula. Por ejemplo, aquí tenemos una letra mayúscula con una minúscula. Eso significa que hay que juntarlas y ambas nos van a dar el símbolo de un elemento, que en este caso el símbolo Ba va a corresponder al elemento bario. Ahora bien, ya que recordamos esto, vamos a poder incluso determinar cuántos átomos componen a una molécula. Para eso el procedimiento es súper simple. Primero, observamos la fórmula química que nos den y a partir de eso vamos a hacer un listado de los elementos. En este primer caso es bastante simple lo que hay que hacer, porque como hay tres letras, la H, la C y la O, vamos a decir que hay tres elementos químicos. ¿Cuáles van a ser? La H, que corresponde al hidrógeno, la C, que corresponde al carbono, y la O, que corresponde al oxígeno. Y una vez que identificamos los elementos, tenemos que observar qué número acompaña al símbolo del elemento. Por ejemplo, en la fórmula podemos observar que al lado de la H hay un número 2. Ese 2 nos va a indicar que en esta molécula hay dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, aquí podríamos colocar al lado del hidrógeno que hay dos átomos. Con el carbono podemos hacer lo mismo. Al lado de la C hay un número 2 pequeño. Eso nos indica que aquí hay dos átomos de carbono. Y en el oxígeno, el número que acompaña es el 4. Eso nos indica que hay 4 átomos de oxígeno. Como se dan cuenta, es bastante simple. Ahora vamos a ver un segundo caso particular. En este segundo caso, vamos a observar que en la fórmula hay un paréntesis, que es este paréntesis que ustedes ven acá. Y justamente al lado del paréntesis también hay un número. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Ese número, que en este caso es un número 2, va a multiplicar lo que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a identificar los tres elementos que están presentes acá. Dijimos que cuando el símbolo tiene dos letras, una mayúscula con una minúscula, esas van juntas. Por lo tanto, este símbolo corresponde al Ba del elemento bario. Luego tenemos dentro del paréntesis dos símbolos. ¿Cómo sabemos que son dos? Porque tenemos dos letras y ambas son mayúsculas.
Por lo tanto, ahí vamos a hacer una separación imaginaria. ¿Ya? Y de esa manera nos queda la I, que corresponde al elemento yodo, y la O, que corresponde al oxígeno. Ahora vamos a anotar la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Primero, el bario. El bario es súper simple. Se encuentra ahí y al lado de él no hay ningún número. Cuando ocurra esto, vamos a imaginar que hay un número 1 escondido ahí. Y si hay un número 1 escondido ahí, nos va a indicar que hay solamente un átomo de bario. Ahora veamos qué ocurre con el yodo. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el yodo se encuentra dentro del paréntesis. Y como mencionamos recién, el número que se encuentra fuera del paréntesis va a multiplicar a lo que esté adentro. ¿Qué va a ocurrir entonces? Si miramos dentro del paréntesis, el yodo no tiene ningún número. Por lo tanto, está una sola vez. Pero ese 1 se va a multiplicar por el 2 que se encuentra afuera. Por lo tanto, 1 por 2 es 2, lo que nos indica que habrán 2 átomos de yodo. Y con el oxígeno es la misma situación. Tenemos que dentro del paréntesis el oxígeno está acompañado por un número 3, pero ese número se multiplica por el 2 que está afuera y sabemos que 3 por 2 es 6. Por lo tanto, aquí vamos a tener 6 átomos de oxígeno. Simple, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un poquito más complejo el procedimiento. Tenemos un tercer caso que es un poco diferente al anterior por la razón que hay doble paréntesis. ¿Dónde está el doble paréntesis? Tenemos acá un paréntesis cuadrado y aquí tenemos un paréntesis redondo. Tenemos doble paréntesis. Entonces ustedes podrán imaginar que si hay doble paréntesis, eso va a implicar también una doble multiplicación. Primero, hagamos el listado de elementos. Vamos a partir desde al lado izquierdo. Símbolo Ca, C mayúscula, A minúscula, se juntan. El símbolo Ca corresponde al calcio. Luego tenemos AU, A mayúscula, U minúscula. También son juntas esas letras. Y el símbolo AU corresponde al oro. En el caso que hay algún símbolo que ustedes no conozcan, perfectamente pueden utilizar la tabla periódica para ubicar el nombre del elemento. Y acá en el paréntesis redondo tenemos CNS y todas las letras que están aquí son mayúsculas. Como todas son mayúsculas, hacemos aquí una separación. Por lo tanto, son 3 elementos distintos. La C, que corresponde al carbono, la N, que corresponde al nitrógeno, y la S, que corresponde al azufre. Ahora que sabemos los nombres de los elementos, vamos a empezar a hacer la cuenta de ellos. Pero primero tenemos que observar bien la fórmula del compuesto. Si partimos desde dentro hacia afuera, que también se puede hacer de ese orden, hay que considerar lo siguiente. El paréntesis redondo tiene un 4. Por lo tanto, todo lo que se encuentre dentro de ese paréntesis, es decir, el carbono, el nitrógeno y el azufre, hay que multiplicarlo por 4. Pero también se encuentra dentro del paréntesis cuadrado. Y como tiene un número 2 afuera este paréntesis cuadrado, significa que todo lo que esté dentro se multiplicará por 2.
Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con las cantidades. Primero el calcio. El calcio se encuentra fuera del paréntesis, aquí no hay ningún problema. Además, el calcio no tiene número al lado, por lo tanto, eso nos indica que hay solamente un átomo de calcio. Podríamos ver ahora lo que le ocurre al oro. El oro, que es este símbolo, está dentro del paréntesis cuadrado, pero no dentro del paréntesis redondo. Por lo tanto, solamente habría que multiplicarlo por el 2 de afuera. Recordemos, este número 4 afecta solamente al paréntesis redondo. ¿Ok? No afecta al oro. Entonces, si aquí el oro se encuentra solo una vez, porque no tiene un número al lado, ese 1 se va a multiplicar por el 2 de afuera del paréntesis cuadrado. Aquí se multiplica. Y sabemos que 1 por 2 es 2. Lo que nos indica que hay 2 átomos de oro. Y ahora, ¿qué va a ocurrir con los otros elementos? El carbono, el nitrógeno y el azufre se encuentran dentro del paréntesis redondo que tiene un 4 afuera. Por lo tanto, automáticamente tenemos que multiplicarlos por 4. Y además, como están dentro del paréntesis cuadrado, hay que multiplicarlos por 2 otra vez. ¿Qué va a significar eso? Lo siguiente. Primero el carbono. El carbono no tiene número al lado. Está una vez. Pero ese 1 se multiplica por 4. 1 por 4 es 4. Y luego por 2. 4 por 2 es 8. Por lo tanto, habrían 8 átomos de carbono. ¿Qué ocurre con el nitrógeno? Lo mismo. El nitrógeno no tiene número al lado. Está una vez. Pero hay que multiplicarlo por 4. Porque está dentro del paréntesis redondo. 1 por 4 es 4. Y luego multiplicamos por 2 nuevamente. Por el paréntesis cuadrado. 4 por 2 es 8. Esto nos indica que hay 8 átomos de nitrógeno. Y finalmente con el azufre ocurre también lo mismo. El azufre no tiene número al lado, una vez, pero se multiplica por el 4 del paréntesis redondo. 1 por 4 es 4. Y luego por 2 por el paréntesis cuadrado. 4 por 2 es 8. Entonces también el azufre tiene 8 átomos en esta molécula.